Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche nuevamente. Hoy queremos hablar de un tema relativamente poco comentado, pero que es un tema importante. Es el tema vinculado a qué está pasando con la política monetaria. Mucho se habla en este momento de recesión o en este momento que la gente gusta decirle de recesión, pero donde se empieza a sentir que hay una desaceleración importante. Mucho se habla de lo que tiene que hacer el Estado, mucho se habla de la política fiscal, mucho se habla del gasto de gobierno, del gasto público que tiene que venir. Sin embargo, muy poco se ha hablado también en estos días de qué es lo que se tiene que hacer por el lado monetario, la otra cara de la política económica, y que es una cara muchas veces poco comentada, y creo que tal vez un poco más compleja en términos de cómo se entiende y cómo se puede trabajar para apoyar una dinamización de la economía en estos términos. Hoy vamos a concentrarnos en la política monetaria que también tiene ciertas implicancias a nivel financiero, es decir, afecta la gestión de los bancos, afecta el dinero que circula dentro de la economía y creemos que eso tiene que tener un cierto parámetro sobre el cual se tiene que mover. Entonces, quédense con nosotros, vamos a ir a ver el video de arranque, lo que nos dice el video de arranque y después vamos ya directamente al programa. En septiembre de 2018 se cumplieron 10 años del inicio de la crisis financiera mundial, el episodio económico más complejo desde la Gran Depresión de los años 30. Esta crisis puso de manifiesto que la estabilidad de precios y del producto no necesariamente genera estabilidad financiera. Contrariamente, ese contexto coadyuvó a que los agentes económicos tomaran excesivos riesgos que desencadenaron en una profunda crisis que algunos países de Europa aún no superan. Desde que inició la crisis con la quiebra de Lehman Brothers, una de las principales políticas que se activó fue la monetaria, donde los bancos centrales son los que tienen el mandato para ejecutarla. De esta manera, en los países industrializados, la autoridad monetaria aplicó una política no convencional al bajar las tasas de interés de corto plazo para situarla cercana a cero o incluso por debajo. Además, dado el riesgo de deflación, caída en el nivel de precios, compraron activos de gobierno y privados para bajar el costo de endeudamiento de los hogares. Otorgaron préstamos a otros bancos e instituciones financieras, provisión y liquidez, y compraron bonos del gobierno sobre todo en Estados Unidos, Reino Unido, Eurozona y Japón. Este último elemento es llamado Quantitative Easing, relajamiento monetario, programa de estímulo a través de la cual los bancos centrales expandieron sus hojas de balance al invertir en deuda pública. Este aumento en la demanda de títulos públicos genera que su precio se incremente, mientras su rentabilidad disminuye, lo que a su vez contribuye para seguir reduciendo las tasas de interés a largo plazo y reduce el costo de financiamiento del gobierno. Hoy, en MF, analizamos la política monetaria en Paraguay. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en términos de la política monetaria, pero comencemos viendo cuáles son los instrumentos que están al alcance del Banco Central del Paraguay, que creemos que es el tema más importante. Cuando miramos estos datos, estos instrumentos, básicamente lo que estamos viendo es la tasa de política monetaria juega un rol importante. Básicamente esta tasa de política monetaria es la que le da incentivos a los bancos para decir vamos a colocar el dinero en el mercado o lo vamos a prestar a algunos tomadores, ya sean personas o empresas.
Esta es la tasa más baja de lo que le llamamos una curva de tasas dentro de la economía. Es la tasa que básicamente va definiendo el Banco Central. Por otro lado, el Banco Central juega con lo que se llaman, o interviene en el mercado con lo que se llaman letras de regulación monetaria. Estas letras tienen por objetivo básicamente retirar dinero del mercado. Al retirar dinero del mercado, lo que estamos haciendo es achicar la cantidad de dinero, y al achicar la cantidad de dinero estamos interviniendo sobre la variable inflación, que es la variable que le interesa a nuestro Banco Central. Ojo, convengamos que nuestro Banco Central es un banco que se llama de metas de inflación, es decir, un banco que está concentrado solamente en una variable, que es que la inflación sea la menor posible. Por otro lado, tenemos las intervenciones que hace el Banco Central en el mercado cambiario. El Banco Central es el banco del Ministerio de Hacienda, y este banco recibe básicamente todos los años un dinero. El Ministerio de Hacienda en general recibe dinero, sobre todo de lo que son los royalties y las compensaciones que se pagan por las represas, que es dinero que entra en dólares. Sin embargo, los reclamos del Ministerio de Hacienda son reclamos que en general se hacen en guaraníes para pagar salarios, para otro tipo de pagos que puede hacer el Estado. Finalmente, el último instrumento que tiene, y el instrumento posiblemente menos utilizado, es lo que se llama el encaje legal. Por cada depósito que se haga en guaraníes o en moneda extranjera dentro del país, dentro de un banco comercial en el país, básicamente el Banco Central exigirá que una parte de ese dinero se quede en la cuenta de ese banco comercial en el Banco Central, de tal forma que no circule todo el dinero que tenga que circular. Estos son los 4 instrumentos que utilizará en general el banco para poder intervenir en el mercado. Tenemos que recordar que nuestro país es un país que se caracteriza fundamentalmente por algunas circunstancias que son peculiares. En primer lugar, tenemos mucha participación de dólares dentro del mercado. Hay una parte de nuestra economía que se encuentra dolarizada porque se negocia, se vende y se compra fundamentalmente en dólares. El sector agrícola es un ejemplo, posiblemente las propiedades inmuebles sea el otro ejemplo importante que también se da en moneda extranjera. Por tanto, tenemos una participación importante de moneda extranjera. Por tanto, también las intervenciones del Banco Central estarán vinculadas a la moneda extranjera. De ahí que en este gráfico que tenemos estemos hablando de intervenciones en el mercado cambiario y estemos hablando también del encaje legal que podrá afectar a la moneda extranjera. Entonces, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo en el último tiempo? Esto es la inflación y la tasa de política monetaria que se dio en Paraguay. Para que tengamos una idea, la tasa de política monetaria en Paraguay es una tasa de 4%, que se ha mantenido relativamente estable, con bandas, dicen, de entre 2 y 6% en general en la inflación. La tasa de política monetaria es una tasa que se ha ido afectando a lo largo del tiempo. Ha tenido 2 disminuciones entre fin del año pasado y este año. Hoy nos encontramos con una tasa de 4,75 como la tasa que hoy se está utilizando en la economía. ¿Qué es lo que pasa con la inflación? Tenemos en realidad 2 inflaciones. Por un lado, la línea azul, que es la inflación interanual, pero como podemos ver, este gráfico se mueve mucho, es un gráfico volátil en general. En algunos momentos está muy por debajo de la meta, en algunos momentos muy por encima de la meta, porque dentro de ese gráfico están incluidos valores muy variables, como ser, por ejemplo, el caso de las frutas y verduras, que varían, oscilan por escasez que es de repente estacional. Entonces, básicamente lo que mira el Banco Central del Paraguay es lo que se llama la inflación subyacente.
Esta inflación subyacente, que está marcada acá con la línea negra, básicamente tiene mucho menos volatilidad de lo que tiene la última inflación, la inflación total. Cuando miramos los valores de este año, en general, vemos que la inflación se encontró muy por debajo, en la mayoría del plazo, por debajo de la meta de inflación que se tenía anteriormente y ha pegado una suba solamente en el último mes del año. Básicamente, cuando hablamos de meta de inflación, lo que estamos hablando es de que el Banco Central tiene que acertarle a un número. Que la inflación sea más baja que eso no quiere decir que el Banco Central esté haciendo mejor su trabajo, sino quiere decir que le está errando a la meta, ¿verdad? Hoy tenemos todavía tasas de inflación que, como se pueden ver, están todavía por debajo de la meta, a pesar de que vemos que en cierta medida hay una cierta convergencia. Acá había un espacio de crecer un poco más. En general, cuando tenemos una inflación demasiado baja, tenemos un problema de deflación, también existe de alguna manera un incentivo o existe una expectativa del consumidor de que los precios de que los precios van a estar más bajos, o existe por otro lado poca intervención del consumidor dentro de la economía y por esta razón los precios bajan. Es una forma también de las empresas de liquidar sus inventarios, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho el Banco Central? Y posiblemente lo que teníamos que haber hecho es, ante una circunstancia como esta, seguramente lo que teníamos que haber visto era que podamos incrementar la cantidad de dinero para poder hacer que la gente pueda tener más dinero en la calle, dada esta recesión que tenemos. Y acá tenemos dos indicadores que son importantes. Uno es la línea negra, que es lo que se llama el M0. El M0 es la cantidad de billetes y monedas en circulación que existen. Si a eso le sumamos los depósitos a la vista, cuentas corrientes y cajas de ahorro, tenemos lo que se llama el M1. Básicamente, el M0 es la cantidad de dinero que crea en cierta medida el Banco Central. Ese número, como verán, está en valores negativos en la actualidad. Es decir, el Banco Central, en vez de crear una cierta cantidad de dinero, lo que ha hecho en este tiempo ha sido reducir la cantidad de dinero. Incorporamos el concepto del M2. El M2 es el M1 que habíamos visto anteriormente, más los depósitos a plazos, es decir, básicamente certificados de depósitos de ahorro. Y lo que vemos es que históricamente estos valores que se encontraban alrededor de 28% de toda la cantidad de dinero era generada por el Banco Central. Hoy este número está mucho más bajo, está en alrededor de 25% con relación a lo que era anteriormente. O sea, ha bajado 3 puntos. Gran parte del dinero que se está creando en la economía es un dinero que se está creando a partir de bancos comerciales y no a partir del Banco Central del Paraguay. Vamos a ver qué es lo que nos dicen algunos entrevistados sobre estos temas que estamos hablando. Yo diría que lo que estamos viendo en los últimos meses es que hay una caída de los saldos de depósitos en los bancos. Hay una especie de concentración de la liquidez también en algunos bancos. Las tasas de interés están bastante bajas, digamos, en estos momentos. Hay poca demanda crediticia, también se ha ralentizado, digamos, el crecimiento del crédito, por más que crece, pero crece poco, digamos, ¿verdad? Entonces como que estamos sintiendo ya en este momento esto que veníamos visualizando ya desde el comercio, la poca dinámica en el consumo, y bueno, ahora se sumó todo esto del sector agrícola, del sector ganadero, la falta de ejecución de las obras públicas. Hay una serie de trabas, digamos, que hacen que la dinámica de la economía esté un poco lenta, digamos.
Bueno, los últimos números que está quitando el Banco Central, por lo menos en la parte de cantidad de crédito, vemos de que está creciendo a una tasa, digamos, saludable, alrededor del 20% en términos interanuales, lo cual significa la continuidad de un proceso de recuperación. Hay que recordar que después del 2015, cuando cayeron el precio de las materias primas, principalmente la soja, el principal cliente de los bancos había sido muy golpeado. Y eso llevó a un cierto incremento, no de la morosidad, pero sí de la necesidad de reestructuración o renegociación de la cartera. También se hizo un frenazo, digamos, a la parte del crédito, pero ahora eso está creciendo ya a una tasa bastante razonable. En términos de tasa de interés, ahí yo me iría a una tasa, un indicador que yo sigo muy de cerca, que es la tasa de interés interbancaria. Y por lo general esta tasa de interés interbancaria suele estar por debajo de la tasa de política monetaria. Ocurrió que en los últimos tiempos la tasa de interés interbancaria ha venido subiendo fuertemente, está ahora por encima de la tasa de política monetaria. Y bueno, ese es un indicador un poco de que está faltando un poco de liquidez probablemente al mercado y habría que ver cómo se va a ir revirtiendo eso, porque el Banco Central, queriendo ayudar a la recuperación de la economía, ha bajado su tasa de referencia 2 veces. El problema es que eso no se vio reflejado en la tasa efectiva o efectiva de mercado, que es la tasa interbancaria, y esta ha estado subiendo últimamente. Así que en esa parte yo creo de que tenemos que prestar un poco de atención para ver si no estamos teniendo una situación de falta de liquidez en el mercado financiero o crediticio del Paraguay. En el aspecto monetario podemos mencionar que, bueno, tenemos una inflación que se encuentra levemente por debajo de la meta, ¿verdad? La última medición que tenemos es de un 3,8% interanual, que en los meses, o por lo menos hacia finales de año y primeros meses del 2019, incluso se encontraba en niveles mucho más bajos, ¿verdad? Teniendo en cuenta este elemento y también una desaceleración que estábamos viendo en la economía, el Banco Central realizó un ajuste, digamos, de la tasa de política monetaria en las reuniones tanto de febrero como de marzo, reduciéndola en 50 puntos base, ¿verdad? De tal manera un poco, digamos, a coadyuvar con lo que era el desenvolvimiento de la actividad económica, pero principalmente teniendo en cuenta que nuestro objetivo, digamos, se encontraba levemente por debajo, digamos, de esta meta. En términos de financieros podemos mencionar que en este contexto aún de desaceleración económica, el crédito está creciendo fuertemente en niveles casi del 20%, ¿verdad? Y con niveles tanto de morosidad, ¿verdad? De solvencia, de liquidez, incluso de rentabilidad del sector financiero, en niveles incluso por encima de los promedios de la región. Lo que vemos es que el Banco Central está usando las reservas para mantener la cotización de la moneda en un nivel que entienda no va a impactar la inflación. Pero ese ingreso de guaraníes por la venta de dólares que hace, lo está también liquidando a través de letras de regulación monetaria. O sea que está secando, por decirlo de alguna manera, de dinero, de circulante, la plaza. Y eso empieza a sentirse también, lo que daría la impresión de que está agravando la situación del agro, que viene mal o no viene tan bien, los precios bajos, baja cosecha, etcétera, los problemas de nuestros vecinos, y eso está restringiendo aún más. Y va a seguir aparentemente así. Tendría que verse la manera desde el Banco Central de tratar de corregir eso. Continuamos con nuestro análisis de la política monetaria y lo que vemos es que hay también otros indicadores que nos muestran que la creación del dinero se ha hecho fundamentalmente a través de los bancos. Esto es lo que se llama el multiplicador monetario, es decir, tenemos acá la base monetaria, que es básicamente el principal control que tiene el Banco Central, donde a más de los billetes y monedas que están en circulación, se le suman las reservas que puede usar para intervenir y se le suma
el encaje legal, es decir, aquellos aquellos temas que realmente controla el Banco Central. Y vemos que en general el M2 sobre ese número, es decir, el dinero que pueden crear los bancos, había venido creciendo desde más o menos desde el año 2010 hasta más o menos el año 2016 o 2017, y encontramos que en realidad la gran parte de eso que había venido bajando en los últimos meses del año 2019, vemos que se da un pico, es decir, el denominador de esto se frena y es el banco comercial el que tiene interés en prestar dinero. Y lo que vemos es que esta es la razón por las cuales vienen creciendo en general los créditos dentro del sistema financiero, que vienen creciendo a tasas relativamente razonables en este espacio de tiempo. Otro indicador también que es posiblemente importante es cómo se da la liquidez dentro del sistema. Estas son dos curvas, una es la línea naranja, que es la tasa de política monetaria, y por otro lado tenemos la tasa de interés del mercado interbancario. En general, lo que vemos es que históricamente esta tasa de política monetaria se encuentra por encima de la tasa interbancaria, ¿verdad? Y esto se da a excepción de en algunos pocos eventos en este periodo de tiempo. Lo que estamos viendo hoy es que hay un despegue de la tasa interbancaria que es bastante superior a la tasa de política monetaria. En otras palabras, los bancos comerciales tienen que salir a pedir prestado del banco colega una cierta cantidad de dinero para poder utilizar ese dinero en ciertas operaciones que va haciendo. Porque en realidad no puede conseguir ese dinero de manera directa a través de la liquidez que pueda tener ese mismo banco o de los depósitos que pueda tener ese mismo banco. Esta demanda extraordinaria de dinero que tienen los bancos es porque no pueden posiblemente conseguir el dinero en otros lugares y se le vuelve bastante restringida la liquidez. Entonces, cuando empezamos a mirar qué es lo que ha venido ocurriendo, esa tasa de política monetaria, como decíamos anteriormente, había bajado. Sin embargo, no es la única tasa que es la que determina los valores del mercado. Fijémonos en estos números. La línea verde, que es la que representa el año 2019, en realidad al mes de abril del año 2019, vemos que arranca nuestra curva de tasas con el 4,75 de la tasa de política monetaria y después van subiendo las tasas hasta encontrarse en valores de 6,3 en los plazos de más o menos entre 1 año y medio y 2 años. Si comparamos esto con la tasa del mismo mes del año pasado, vemos que si bien la tasa de política monetaria era más alta y las tasas de corto plazo también eran más altas, las tasas de largo plazo eran tasas que en todos los casos estaban más bajas que las tasas que se encuentran en la actualidad. En otras palabras, cuando un banco comercial recibe un incentivo por parte del Banco Central y tiene una tasa, como esta tasa de 6,3 hoy, que es a largo plazo, básicamente el banco tiene incentivos a colocar un dinero por un plazo largo de tiempo. Es decir, ese dinero queda inmovilizado y fuera de la economía por un plazo largo de tiempo. Fíjense que el año pasado, en abril, las cosas estaban bien, no había necesidad de restringir la cantidad de dinero. En este momento que tenemos necesidad de sacar la cantidad de dinero, estamos poniendo una tasa más alta
que la tasa que teníamos el año pasado. Por tanto, estamos inmovilizando una mayor cantidad de dinero en términos relativos a lo que inmovilizábamos en un momento donde la economía andaba bien. ¿Y cómo reaccionan los bancos ante esto? Cuando miramos cómo reaccionan, tenemos que mirar los saldos de depósitos a los distintos plazos. Y vemos que ante estas tasas importantes y ante el riesgo, lo que hicieron los bancos fue colocar gran parte de su dinero a largo plazo. Es decir, a tasas de entre 1,5, a plazos de entre 1,5 y 2 años, ¿verdad? Por el hecho, y la segunda, a pesar de que, y lo que vemos es que, a cortos plazos hay pocas colocaciones que son las que están impactadas por las tasas de política monetaria. Y vemos que una tasa de más mediano plazo, de entre 2 y 3 meses, es la tasa que ha venido subiendo. Pero acá lo más importante es que esta tasa de largo plazo es la tasa que ha tenido mayor impacto. Por tanto, el Banco Central, a pesar de tener en teoría una política monetaria expansiva, lo que ha venido teniendo es una política monetaria relativamente contractiva. ¿Cuál es el problema que estamos viendo? Y una de las explicaciones que parecería ser que está dando el Banco Central es que gran parte del dinero que se tira en guaraníes por las expectativas de tipo de cambio es un dinero que se convierte en dólares. Es decir, los agentes lo que hacen es toman el dinero en guaraníes y lo convierten inmediatamente a dólares. Una cosa que es bastante normal dadas las circunstancias que se están viendo en el vecindario. Estamos viendo Argentina, donde el real permanentemente está el peso argentino está perdiendo permanentemente valor, o en Brasil, donde el real está perdiendo valor también. Obviamente vemos que los agentes también están preocupados con esas circunstancias. El tema del Banco Central es cómo el Banco Central se concentra en su objetivo final que es controlar la inflación. Una inflación que hemos visto está baja y que permite al Banco Central, o que permitía durante gran parte de lo que fue el año 2019, una política de cantidad de dinero seguramente más expansiva, donde haya seguramente más cantidad de dinero en el mercado. Vamos a ver lo que nos dicen nuevamente nuestros entrevistados de hoy. Y bueno, en el sector financiero hay algunas medidas clásicas que se han aplicado en momentos como el que estamos viviendo, sobre todo desde el punto de vista del sector agrícola y ganadero. Están todas estas normas de refinanciación que el Banco Central ya ha reflotado en este momento, que ayudan un poco a descomprimir, digamos, la necesidad de recomponer los flujos de caja de estos sectores. Pero también estamos viendo que en los sectores comerciales hay alguna necesidad de otorgar mayor liquidez. También hay necesidad en el sector agrícola de financiar, digamos, la siguiente siembra. Por lo tanto, el sistema se enfrenta a una necesidad de recursos. En alguna oportunidad hemos ensayado o la baja de los encajes legales, sobre todo en este caso en dólares, que es lo que demanda el sector agrícola. O hemos también considerado en algún momento la vuelta de los depósitos del sector público al sector privado, alguna línea especial que a través de la AFD se pudiera disponibilizar para calzar, digamos, la necesidad de la economía en este momento. Y por el lado del consumo, básicamente es buscar aquellas medidas que hagan que la dinámica aumente. Entiendo que de a poco vamos a ir seguramente logrando nuevamente una simetría cambiaria que permita una mayor fluidez al comercio fronterizo, a pesar del problema que tenemos con los reales en la frontera. Pero de todas maneras tenemos el tema de las tarjetas de crédito, las tasas de interés de las tarjetas de crédito, un tema pendiente. Desde hace 5 años hemos visto quedarse, digamos, los números de penetración y de uso de la tarjeta de crédito, así que creo que esas son
medidas que hay que alentar en el sector público para que de alguna manera se den esos pasos, ¿verdad? En estos momentos lo que estamos viendo es que el sector comercial está haciendo todo tipo de esfuerzos con descuentos, promociones para que la gente pueda adquirir mercaderías. Desde el sector financiero también estamos trabajando en ese esquema de promociones, descuentos, cuotas, de manera que la economía sienta algún alivio. Entiendo que el lunes próximo el gobierno anunciará alguna medida más en esa línea, pero básicamente salir a pagar las cuentas pendientes del Estado con los proveedores, con los contratistas y dinamizar todo lo que sea las contrataciones públicas es uno de los aspectos que creemos también debe estar en la agenda. Acá yo creo que hubo una cierta presión también sobre el Banco Central de la siguiente manera. Cuando uno disminuye su tasa de política monetaria es natural, es normal y es esperable que el tipo de cambio vaya para arriba, es decir, la moneda se deprecie con relación, por ejemplo, al dólar norteamericano. Y nosotros hemos tenido eso, el Banco Central ha disminuido 2 veces su tasa de política, el precio del dólar ha ido subiendo. Pero el nivel de tolerancia lastimosamente es muy bajo acá en el Paraguay con respecto a la suba del dólar americano y el Banco Central produjo 2 políticas que son contradictorias. Por un lado bajó la tasa de interés, pero por otro lado empezó a intervenir más en el mercado cambiario para asegurar un tipo de cambio más estables. Ambas se pueden hacer en un muy corto plazo, pero en el mediano plazo yo creo que debería decidirse por uno u otro, dar más liquidez al mercado, con lo cual el dólar va a continuar subiendo, porque no es posible mantener estas 2 políticas que son contradictorias. Entonces yo creo que de acá para adelante, yo por lo menos personalmente vería bien de que se le dé más flexibilidad al tipo de cambio. De hecho, hemos pasado de una situación en la cual en términos de 12 meses, Paraguay se despreciaba más que Colombia, Perú, Chile y Uruguay, a una situación en la cual somos el menos depreciado con relación al dólar. Entonces eso es un llamado de atención. Yo creo que desde el Banco Central hemos desarrollado una política anticíclica justamente viendo este desenvolvimiento económico, y lo ideal sería, digamos, que esto esté complementado, ¿verdad?, con una política fiscal mucho más agresiva a partir del segundo semestre del año, donde justamente, de acuerdo a información del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, se daría, digamos, una mayor dinámica al desenvolvimiento de los gastos de inversión, que sería, digamos, un complemento, como mencionaba, de estas medidas anticíclicas que está llevando adelante el gobierno. Incluso también desde el punto de vista financiero se pueden mencionar algunas flexibilizaciones que se han hecho, digamos, respecto a la mora de crédito, principalmente a sectores afectados, en primer lugar, por la sequía que enfrentó el país en una época, digamos, de siembra de soja, ¿verdad?, que afectó la producción, y finalmente durante el año 2019, digamos, las inundaciones que están afectando al sector ganadero principalmente. Justamente ese es el problema, o sea, ese es el inconveniente que está presentando hoy la plaza, ¿verdad? Porque la restricción de guaraníes hace que la economía empiece a moverse menos, a desacelerarse. Y una manera de que el Banco Central puede corregir eso es buscando mecanismos como para devolver al mercado ese dinero que a través de las letras de regulación monetaria están descansando en el Banco Central. Un gran porcentaje de las letras hoy tienen 546 y 728 días, o sea, durante año y medio o 2 va a estar durmiendo en el Banco Central ese dinero. De alguna manera tendría que incorporar o lanzar estos guaraníes al mercado, de manera que la economía empiece a tener el suficiente oxígeno como para seguir circulando, ¿verdad?, o seguir dando vueltas, como digo yo. En la medida en que encuentre mecanismos, tal vez a través del encaje legal, tal vez a través de la reducción de las tasas de las letras de regulación monetaria, pueda conseguir que los bancos tengan, o las entidades a través de las cuales se distribuye el dinero, tengan una necesidad de colocar el dinero en otro lugar que no sean las letras de regulación monetaria, lo coloquen en el mercado, en rubros que necesiten, y de esta manera darle este oxígeno oxígeno de dinero, vamos a decir, a la plaza, y esta empieza a generar. Yo entiendo que cuanto más rápido lo hagan, mejor. Obviamente van a
también deberían implementar mecanismos como para que ese dinero no se convierta en un dinero que vaya a un lugar donde no quisieran o tenga un impacto negativo, ¿verdad? Pero deberían tomar alguna medida pronto, porque pronto es pronto, porque en la medida en que pase el tiempo y esto se vaya quedando más quieto es peor, va a tardar más en levantarse luego. Y esto tiene que arreglarlo ahora, porque probablemente en el segundo semestre vamos a tener mejores perspectivas, pero ya deberían empezar ahora. Continuando con nuestro tema de política monetaria, habíamos dicho que básicamente existe una restricción de la cantidad de dinero, porque esa restricción de la cantidad de dinero, básicamente el Banco Central cree que se va a convertir en dólares si es que se agranda. Si bien ha bajado su política monetaria, una de las cosas su tasa de política monetaria, una de las cosas que vemos es que ha tenido poco impacto, porque en realidad las tasas de largo plazo de letras están más elevadas de lo que estaban hace un año. Este es un problema. El otro problema también es que hay mucho dinero concentrado en ciertas entidades. 4 bancos hoy están manejando prácticamente toda la liquidez del sistema. Uno de ellos es el Banco Nacional de Fomento, un banco que debería apoyar en cierta medida al Banco Central y al Ministerio de Hacienda en la política económica, dado que es un banco 100% público, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos que mirar los depósitos que están teniendo las instituciones públicas en los bancos comerciales. Como ustedes sabrán, salió una resolución dentro del presupuesto hace un tiempo que decía que todo el dinero público debería ir al Banco de Fomento. En el presupuesto 2019 se cambia esto y se dice que el 100% podría salir del Banco de Fomento, pero después sale un decreto reglamentario y ese decreto reglamentario lo que permite es que hasta el 30% pueda salir. Posiblemente este decreto se pueda cambiar, es básicamente intención del Ministerio de Hacienda y de la Presidencia de la República que esto se pueda hacer. Y ahí podría circular un poco más de dinero. También se puede mover el dinero que tiene IPS. IPS tiene hoy colocado mucho dinero en el sistema financiero y una parte importante de ese dinero también está colocada a la vista. Pero si miramos, vamos a ver que el Banco Central ha tenido una política en cierta medida que ha reforzado esta situación que hemos visto. Estas son las intervenciones del Banco Central de los últimos 4 años y vemos que en general lo que tenemos es que el Banco Central en general vende. El año pasado había vendido casi 1.300 millones de dólares, llegando en el mes de mayo a 327, tratando de estabilizar el tipo de cambio vinculado fundamentalmente a la crisis cambiaria argentina. Pero este año vemos que también el Banco Central ha generado muchas ventas, alrededor de 220 millones de dólares solamente en el mes de abril y llegando casi a los 500 millones de dólares durante este año. Cuando el Banco Central vende, ¿qué es lo que hace? Retira guaraníes del mercado. Se achica más de lo que habíamos visto anteriormente la cantidad de guaraníes dentro del mercado. Entonces, a esta política relativamente restringida, de restringir la cantidad de guaraníes que habíamos visto por el lado de las tasas, básicamente con las que interviene el Banco Central, se suma una política bastante agresiva de ventas de dólares que hace que el Banco Central retire todavía más guaraníes del mercado. Por eso la gente dice, en realidad no hay plata en la calle. Y mucho de esto tiene la explicación en este tipo de medidas que vemos que se están tomando. ¿Qué es lo que esperamos que ocurra? Vamos a ver algunas cosas. ¿Cuáles son las expectativas de lo que va a pasar? Un primer punto es que posiblemente haya una estabilidad cambiaria en el tipo de cambio de la región, sobre todo en el peso argentino, que es el niño malo del barrio en la actualidad, dado que el Banco Central argentino
ha subido su tasa, hoy está en 72% su tasa de interés de política monetaria, y ha retirado muchísimos pesos del sistema. Hoy no hay pesos con qué comprar dólares. Esto posiblemente genere un impacto bastante importante en el tipo de cambio de Argentina y posiblemente en el de Paraguay y en el de Brasil, que están muy vinculados al peso argentino. Un segundo evento es que posiblemente esta estabilidad de la región genere también una estabilidad del tipo de cambio del guaraní contra el dólar, o menos presiones, por lo menos interés de la gente de comprar dólares de lo que habíamos visto durante todo el primer semestre del año. Vamos a ver seguramente que hay un fuerte deterioro en la producción agropecuaria, en el comercio y la industria. Esto podría afectar seguramente al sistema financiero en un estrés de repago de deudas. Le va a costar a mucha gente, sobre todo a la producción agropecuaria, afectada por sequía en un momento, por lluvia e inundación en otro momento, al comercio y a la industria muy afectadas por este tipo de cambio argentino que le había impactado en sus ventas y que se nota básicamente en esos dos sectores. Finalmente, unas cosas que podemos pensar es que agrandar un poco la cantidad de dinero posiblemente puede generar un apoyo en la recuperación de algunos de estos sectores. No solamente la refinanciación, sino darle un poco a la gente algo de liquidez que le permita hacer frente a lo que ha sido un año difícil en muchos sectores y que posiblemente se pueda aliviar desde la perspectiva monetaria también. Cuando miramos cuáles podrían ser algunas propuestas, vemos algunos temas que son interesantes. El primero es cómo hacemos para incrementar la cantidad de dinero o la cantidad de M0 básicamente. Posiblemente la estrategia debería ser reducir las tasas de la letra de regulación monetaria que van a permitir de alguna manera que el banco se arriesgue más, tenga que sacar ese dinero del Banco Central y empezar a prestar, empezar a distribuir dentro de la economía. En otras palabras, esto tiene que ir acompañado de una política que haga que el dinero circule. Y acá se debe complementar esta reducción de letras para que tenga efectividad la política monetaria con básicamente algunos temas que son importantes. Primero, préstamos interbancarios del Banco Nacional de Fomento, que ha dado relativamente pocos préstamos. Por otro lado, jugar con los depósitos de instituciones estatales, aquel decreto al cual me refería que posiblemente se pueda extender, y también con los depósitos del IPS en las entidades, que juega un rol muy importante en la liquidez que se genera dentro del sistema. La otra pata debería ser la reducción de presiones sobre el tipo de cambio, que de hecho, como decíamos anteriormente, creemos que va a estar menos apretado en general. Y acá existe la posibilidad de jugar con una disminución paralela del encaje legal en dólares. Es decir, cuando reducimos el encaje legal en dólares, que es la cantidad de dinero que tiene que dejar un banco comercial de los depósitos que recibe en el Banco Central inmovilizado, este número se encuentra para dólares hoy en 26,5% para depósitos a menos de un año de plazo. Cada punto porcentual que se toque ese encaje legal son más o menos entre 55 y 60 millones de dólares que se tiran al mercado. Esta es una forma también de, dada la estabilidad que señalábamos en el tipo de cambio, podemos ayudar a generar una expectativa de reducción de este ánimo a comprar dólares que hoy tienen muchos agentes económicos en el segundo semestre del año. Vamos a la última tanda de entrevistas que tenemos en el día de hoy y después vamos al corte para después pasar a la conclusión de nuestro programa de hoy.
Yo diría que va a ser un año en general duro, ya transcurrió prácticamente la mitad del año y tenemos la situación del campo que no se revierte en un corto plazo y además tenemos algunas amenazas como la economía brasilera que no termina de afianzarse, tenemos el proceso eleccionario en Argentina que no sabemos todavía para dónde puede ir la economía dependiendo de los resultados de las elecciones. Todos confiamos en que el gobierno se va a consolidar, digamos, el gobierno de Macri en un segundo periodo, pero bueno, todavía hay incertidumbres al respecto y yo creo que también es necesaria una cierta estabilidad en la región de manera que todos los países colaboremos, digamos, con un mayor crecimiento de las economías en su conjunto. Porque claramente cuando le va bien a uno, le va bien al otro, ¿verdad? Así, yo creo que de eso se trata y en nuestro caso Brasil y Argentina son muy importantes para nosotros. Yo entiendo que el segundo semestre vamos a tener una mejor dinámica de la mano de un mayor dinamismo también del sector público y de todas estas medidas que consideramos que deberían empezar a impactar en el segundo semestre. Y habría que ver qué pasa, digamos, principalmente en el mercado crediticio con lo que ha sido la reciente evolución del sector sojero. El sector sojero que ha tenido un triple choque en términos de que el clima no le ayudó, los precios cayeron a pesar que se recuperaron recientemente y finalmente empezaron a plantar con un elevado costo. Entonces, estos tres factores pusieron mucha tensión en ese sector y es el principal cliente de los bancos. Habría que ver si van a necesitar refinanciamiento, si necesitan refinanciamiento, en qué condiciones y dependiendo de qué solución se le dé a este sector que es estratégico, no solo para el sector financiero paraguayo, sino para toda la economía paraguaya, vamos a tener unas perspectivas más favorables o menos favorables de acá para adelante. Pero esperemos de que pueda ser solucionado con algunas medidas de refinanciamiento. Acá yo creo que el BNF o la AFD pueden proveer algunos fondos de largo plazo, que es lo que necesita el sector en este momento. Y con eso yo creo vamos a empezar a ver una recuperación de la economía, porque la economía siempre depende de la sangre que fluye por las venas y esa sangre es el crédito que da el sector financiero. Así que de acá para adelante vamos a dar solución a este problema puntual que tenemos y va a ayudar a la recuperación de la economía. Esperamos un segundo semestre, digamos, con variaciones, digamos, mucho mejores a las que vimos en el primer semestre del año. Hay que tener en cuenta también que en el primer semestre del año 2018 todavía habíamos tenido un crecimiento cercano al 5,5%, por lo tanto hay un periodo base de comparación importante también respecto al primer semestre. Como mencionaba, el segundo semestre esperamos que haya una recuperación un poco de la mano, digamos, de las inversiones públicas, principalmente a lo que se refiere a expectativas, ¿verdad? De tal manera mejorar estas expectativas, ¿verdad? Y que podamos tener un desenvolvimiento en sectores principalmente relacionados a las construcciones, ¿verdad? Como digamos, sectores de minerales no metálicos, que están muy relacionados al desenvolvimiento de las construcciones. Hemos visto que esta desaceleración económica que todo el mundo está sintiendo, esta falta de dinero en la calle que sienten las empresas, que sienten los consumidores, que siente la gente en general, ha venido acompañada de una política desde el lado monetario que básicamente lo que ha hecho es reducir la cantidad de dinero. En un momento en que posiblemente necesitemos expandir estas cantidades de dinero de manera a aliviar un poco la situación de la gente. También hemos visto que el Banco Central argumenta, y seguramente con mucho sentido, que gran parte de este dinero que se pone a disposición del público tiende a convertirse en dólares por la propia expectativa que tienen los agentes económicos de que el dólar va a subir. Pero también vemos que posiblemente veamos un segundo semestre bastante más estable en términos de tipo de cambio de lo que fue el primer semestre del año, con lo cual hay un espacio para hacer cosas, un espacio para hacer política monetaria sin seguramente impactar
mucho o de manera muy importante en el tipo de cambio. Más allá de que el Banco Central debe concentrarse en su variable más importante que es la inflación. El tipo de cambio es un precio dentro del mercado y posiblemente debemos dejar que ese precio se ajuste libremente. Sin embargo, hoy está la opción de poder extender la cantidad de dinero sin tocar extender la cantidad de dólares sin tocar la cantidad de guaraníes, a través de medidas que afecten mucho más el encaje legal que otras variables que han tenido impacto. Esperemos que el Banco Central empiece a mirar estos números de una manera positiva para todos y que veamos una política un poco más expansiva que posiblemente nos dé bastante más satisfacciones y que ayuden a aliviar un poco los problemas que tuvimos durante el primer semestre del año 2019. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y nos vemos la semana que viene. Este programa fue presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí,